Buenas noches, buenas noches, mis queridos hermanos. Siempre es un grato placer cuando me comunico con ustedes. Y lo digo de todo corazón. Añoraba ya pasar este momentito con ustedes. Aún me agrada más escuchar la voz de mi querido amigo y hermano Pablo. Eh, Así que, y los demás que conocí la última vez, un placer poder estar aquí. Bueno, en esta noche vamos a hablar de un tema que está afectando mucho la membresía, ya sea la membresía de la familia que conocemos, la familia adventista, de la institución y también de los que no son, porque no logramos entender lo que está ocurriendo. El título se llama Antigua herejías y nueva teologías. Antigua herejías y nueva teologías. Quiero hacer una salvedad que tomé algunos datos de un colega pastor muy prominente del estado de Texas. Él se llama Joe Gresham, que pasó por una situación con la conferencia de Texas, que fue despedido por predicar el tema o temas como lo que yo voy a presentar. Así que algunos de los datos es tomado de él, quiero hacer esa salvedad. Pero vamos a orar, quiero orar con ustedes de nuevo. Padre Santo, enjuaga, unge, lava mis labios, al yo poder compartir este tema con mis hermanos y que ellos puedan entender y que todos podamos entender la urgencia que debemos de tener al entender tu gran amor y tu gran sacrificio. El pecado, Señor, está destruyendo aún los que queremos hacer tu voluntad. Pero tu Espíritu Santo, Señor, la persona de tu Espíritu Santo, nos ayude a poder entenderte en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, se titula La antigua herejía, herejías y la nueva teología. Y esto está basado en el concepto erróneo del pecado. A veces nosotros confundimos el pecado con las consecuencias que uno vemos, pero lo que nosotros conocemos como pecado es exactamente una consecuencia de una separación que uno haya tenido originalmente en el corazón y en la mente. Aquí en Romanos capítulo 1, los versículos del 6 al 17, del 16 al 17 nos dice, porque no me avergüenzo, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, porque el evangelio, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Yo le estuve hablando a mi hermana que no pude compartir en los slides que tengo porque tuve que hacerle un update al WhatsApp de mi computadora. Entonces me está tomando mucho tiempo, pero más luego lo puedo compartir para que vean las citas y así puedan estar al tanto con lo que yo estoy diciendo. Aquí, en este slide, en esta vía, en esta ficha que puse aquí, yo le hice acento a los textos, a ciertas palabras. Por ejemplo, evangelio, poder, salvación, justicia de Dios, justo y también fe vivirá. Porque será importante nosotros poder entender este texto que dice Pablo a la carta a los romanos. Leo de nuevo, porque no me avergüenzo del evangelio. Eso está Pablo hablando, porque es poder de Dios para la salvación a todo el que cree, al judío primero y también al griego, porque
porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como escrito está, dice él, el justo por la fe vivirá. Hay 6 conceptos erróneos en cuanto al pecado. Y desafortunadamente nosotros como adventistas del séptimo día hemos adoptado o adaptado algunos de esos conceptos, quizás ignorantemente o quizás fue porque se nos programó. Vamos a ver, Dios quiera que no sea por eso. Vamos a ver lo que dice. El primer concepto es erróneo, que se dice que el pecado no es una acción, es una relación rota con el Señor. Muchos dicen que el pecado no es lo que tú haces, sino es la rotura que tú tienes con el Señor. Pero aquí en la palabra de Dios nos dice, la palabra de Dios dice, porque la ira en el mismo capítulo de Romanos, en el mismo libro de Romanos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que no tienen que tienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y si ellos dicen, si la opinión popular dice, se atreve a decir que el pecado no es una acción, ¿cómo explicamos este texto? Donde nuevamente dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Y qué es una impiedad? Es una acción. Así que ya entendemos que tú tienes que conceptualizar algo en tu mente, sazonarlo, como yo digo, programarlo y ejecutarlo para que se vuelva pecado. Y obviamente podemos decir que eso sucede cuando hay una rotura en tu relación con Dios. Y debe ser importante que debamos tener esto en mente, mis hermanos, porque en este tiempo que estamos viviendo, cualquier cosa nos hace romper nuestra relación con Dios. Cualquier ira que tengamos con nuestros hermanos, cualquier ambición de superación que podamos tener, poniendo en el trasfondo lo importante que es nuestra santificación, podemos romper nuestra relación con el Señor. Así que sabemos entonces que el concepto erróneo, que el pecado no es una acción, que es una relación rota, la misma Biblia, la Biblia te lo dice, que ese concepto es totalmente erróneo. Tú tienes que hacer actos que ofendan a Dios para poder tú pecar contra Dios. Tienes que hacer cosas sabiendo tú haciéndolo, sabiendo hacer lo bueno, haciéndolo y no lo haces, constituye en un pecado. Dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. ¿Y cómo es que uno glorifica a Dios, mis hermanos? ¿Cómo es? Bueno, con el estilo de vida, con nuestro comportamiento, con todos esos atributos son acciones. Y le digo esto porque aquí en Estados Unidos, dentro de las iglesias, hay vientos, mis hermanos, que yo nunca pensé que la iglesia adventista del séptimo día iba a llegar a tal punto, adoptando herejías. Y le voy a decir por qué, porque todavía quedan varios puntitos. Así que sabemos, el próximo punto es aquel que dice, es imposible que un cristiano
pueda, pueda seguir pecando y todavía ser salvo. Ellos dicen que no importa lo que tú hagas, porque una vez salvo, siempre salvo. ¿Acaso tú has oído eso, no? En los evangélicos. Pero nosotros estamos adoptando esa teología también. ¿En qué forma? En la forma de que no podemos dejar de pecar. Por eso es que Dios va a poner lo que nos falta cuando Él venga. ¿Has escuchado esa herejía? Sí, ellos dicen, se está diciendo eso, pero ¿cómo es que nosotros podremos, cómo diría, demostrar, demostrar que lo que ellos están diciendo es una herejía? Pecar, no podemos dejar de pecar porque somos pecadores. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Oigan lo que dicen en cuanto a a lo que leímos, que el pecado es una acción. Dice aquí, nuestra elevada vocación. Página, es una matutina de la hermana White, página 143, párrafo 3. Oigan lo que dice. ¿Qué cosa puede hacer el pecador? ¿Qué cosa puede hacer que el pecador conozca sus pecados, a no ser que conozca que es el pecador? A menos que él no reconozca que él es pecador, ¿cómo va a conocerlo? Sigue diciendo, la única definición de pecado que se encuentra en la palabra de Dios está en Primera de Juan 3:4, que dice, el pecado es la transgresión de la ley. El pecador debe llegar a sentir que es un transgresor para poder lograr la salvación. Si el pecador no admite, si nosotros como hijos de Dios, y quizás estoy lloviendo sobre mojado, pero que es importantísimo, mis hermanos, que nosotros mismos estemos arraigados en esa verdad, porque van a venir personas que nos van a cuestionar, personas que tú y yo quizás eh, asumimos que saben, pero que esa ola de herejía ha atacado tanto a aquellos hermanos que tú has creído que están afianzados, que es, ¿cómo se llama? Incomprensible. Dice el cristiano, sigue diciendo la cita, Cristo agonizante en la cruz del Calvario debe atraer su atención. ¿Por qué murió Cristo? Porque Él era el único medio por la cual podía salvar el hombre. Él tomó sobre sí mismo nuestros pecados para poder imputar su justicia a todo aquel que crea en Él o que cree en Él. Así que vuelvo a decir, ¿el pecado entonces es una relación rota con el Señor o son acciones que nosotros cometemos? Son las mismas acciones que nosotros cometemos. La otra pregunta ¿es posible, trayéndonos al punto que tocamos, es posible que un cristiano, ellos afirman que es posible que un cristiano pueda seguir pecando y todavía ser salvo? Ellos dicen eso. Y Romanos sigue diciendo, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. No podemos permitir que tiren por el suelo, mis hermanos, el santuario celestial. Porque
Si podemos seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿cuál es el uso de Dios, de Jesús, estar mediando por nosotros en el lugar santísimo? ¿Cuál es el uso del día de expiación en la cual estamos viviendo? Que no debemos trabajar en el sentido de estar practicando el pecado. Entonces así sí es bueno, ¿no? Yo acepto a Cristo y solamente tengo que aceptarlo y no tengo más nada que hacer, aunque peque, yo voy a estar bien. En serio, estamos siendo atacados y aquellas personas quienes quieran seguir la voluntad de Dios van a ser tildadas como fanáticos, como personas que no entienden el amor de Dios, porque a mí me ha pasado y a mí me lo han dicho también. Oiga lo que dice Mensajes Selectos, página 230, párrafo número 5, dice: Dios demanda de nosotros perfecta obediencia a su ley, que es la expresión de su carácter. Luego, por la fe, invalidamos la ley, dice Pablo, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esta ley es el eco de la voz de Dios que nos dice: más santos, aún más santos. Entonces, podemos aceptar el factor de que podemos pensar que podemos seguir pecando hasta que Cristo venga. Mis hermanos, yo escuché un pastor decir que Dios nos va a poner lo que nos falta cuando Él venga. En todo el sentido de la palabra. Nos va a poner, yo me río porque es increíble. Dice que nos va a hacer vegetarianos o veganos cuando Él venga. Y uno se atrevió a decir que cuando subamos al cielo, todo el deseo de la carne se va a quitar. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te puedes imaginar eso? Sigue diciendo la cita de Mensaje Selecto: desead la plenitud de la gracia de Cristo. Si anhela la justicia, sentid hambre y sed de justicia. La promesa es: seréis saciados. Estén colmados vuestros corazones de un intenso anhelo de justicia, cuya obra Dios declara que es paz, y su afecto, reposo y seguridad para siempre. Mis hermanos, la santidad tenemos que buscarla, porque sin ella no podremos ver el rostro de Dios. Nunca jamás podremos ver si no procuramos la santidad. A mí me han cuestionado, me han dicho: pero ¿cómo tú te atreves a decir que nosotros podemos llegar a la perfección? Yo le digo: bueno, así mismo podemos llegar, porque Dios mismo, Jesús mismo lo dijo: sed santo como vuestro Padre es santo. Pero la gente no quiere entender que la santidad en la cual se requiere de nosotros no es a la esfera de un Dios que nunca pecó, sino es a través de los méritos de Cristo que nos hace santos. Y la santidad es apartándonos nosotros mismos para un uso santo. Así que el que viene a decir que sí es posible que un cristiano pueda seguir pecando y todavía ser salvo, hay que reprender esa herejía, porque esa herejía se ha convertido en una nueva teología en, la, en el pueblo que está supuesto a ser los verdaderos seguidores de Dios. Oiga, el tercero de los conceptos erróneos: cometer pecado no rompe nuestra relación, ni tampoco remueve la justicia de Cristo de nosotros. Oigan, cometer pecado no rompe nuestra relación,
ni tampoco remueve la justicia de Cristo en nosotros. Sigue diciendo, y como ellos, sigue diciendo en la cita que leímos allí en, en Romanos 1:28, sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, sí, cometer pecado no rompe tu relación ni tampoco remueve la justicia de Cristo. ¿Por qué entonces la palabra de Dios dice que como ellos no aprobaron ni tuvieron en cuenta a Dios, ¿por qué entonces Él los deja solos? Así que es penoso donde nosotros, y digo nosotros, aunque yo no soy partícipe de lo que o sea, de lo que la institución está haciendo, porque ya yo estoy entregado y soy siervo del Dios Altísimo, y no dependo de ninguna de la institución para predicar lo que yo tengo que predicar. Pero me duele, porque todavía son familia, entre comillas. ¿Cómo es que ellos van a probar esto? Que dice que cometer pecado no rompe nuestra relación y tampoco remueve la justicia de Cristo de nosotros. Eso, eso a mí yo me compunjo a veces, mis hermanos. Oiga lo que dice Hebreos 10:26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, por tus pecados. Ahí se tira por el suelo la idea de que vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿no? Si pecamos, y la clave de este texto es que eso se anexa a lo que dice Primera de Juan, porque si pecáramos voluntariamente, la palabra aquí es voluntariamente, porque como somos pecadores, quizás hasta con el pensamiento pecamos. Pero si pecamos con el pensamiento, no voluntariamente, podemos alcanzar la justicia de Dios y habrá sacrificio por nuestros pecados, porque abogado tenemos, Cristo, Jesús, ante el Padre. Entonces, la palabra aquí es voluntariamente. Aquí en los Estados Unidos, y yo creo que allá en Dominicana también, se hace, se trata más mal al criminal que asesina adrede al que asesina en defensa propia. Yo me defendí, le di un golpe a la otra persona murió. Eso puede ser presentado por lo menos aquí en Estados Unidos, en el tribunal como defensa propia, y puede salir absuelto o con una pena menos severa a que yo le diga a la persona no te apures y días después amanezca muerto y se compruebe que yo lo maté. Eso se llama premeditación. O sea, la voluntad de yo matarlo se aplicó en la persona. Entonces, al yo matarlo voluntariamente, ya entonces la corte me va a dar tiempo por la planificación, en un sentido figurado, ¿no? Ya ellos sabrán los términos que van a utilizar para penalizarme lo más severo posible. Y asimismo Dios trata al individuo. Pecaste sin tú querer. La naturaleza te hizo caer momentáneamente. Arrepiéntete y apártate. Y en ese momento Dios te perdona y tú llegas a ser como si nunca pecaste. Esa es la forma en que la perfección se va desarrollando. La santidad, hasta que llegue el punto antes de que Cristo se levante del lugar santísimo, Él pronunciará las palabras, hecho es, el que sea santo,
santifíquese todavía. Entonces, en esos momentos, ya tú no podrás pecar, porque tú tendrás el sello del Dios vivo. El pecado, hay otra parte que dice, el pecado no, no es lo que hacemos, sino que esa es otra herejía que está mirando las iglesias. El pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Obviamente, esta idea, la que la iglesia que abrazó esta idea fue la iglesia católica, porque por eso que ellas implementan bautismo infantil, porque ellos creen que el pecado es lo que somos, no lo que hacemos, tirando por el suelo que el pecado no es una acción. Si creemos que el pecado no es una acción, entonces tenemos que creer que el pecado es lo que somos. Un asunto es que seamos tejidos, vengamos del linaje del pecado a ser pecadores de naturaleza. Me explico. La naturaleza de nosotros es la tendencia al pecado, pero no somos pecadores hasta que ejecutemos el acto que nos convierta a nosotros pecadores. Y por eso es que muchos de nuestros amados hermanos, yo creo que se están lastimando. Ellos quizás estén lejos del pecado, pero, o sea, la presencia de Cristo en su vida, yo entiendo, el Espíritu Santo te hace sentir tan pecador. Y eso es cierto. Uno se siente pecador ante la presencia de un santo ser. Pero de tú sentirte pecador a tú ser un pecador, yo creo y quiero sugerir que son dos cosas totalmente diferentes. Eso como yo le hice la pregunta a unos miembros de iglesias. Y yo le dije, ¿cuántos de ustedes se consideran pecadores? Y todos levantaron la mano. No sé si yo lo compartí eso con ustedes, pero cuando yo hablo del pecado, este es el ejemplo que me viene a colación, que me viene a la mente. Y todo el mar de membresía levantó sus manos. Entonces yo le expliqué que yo tengo problema con eso. Porque si yo me considero pecador, yo estoy diciendo que yo constantemente estoy pecando. No sé si me entienden. Yo no estoy diciendo que uno no peque, porque hasta con el pensamiento, ¿no? Pero el pecar adrede. Si yo soy pecador, eso quiere decir que yo actualmente estoy pecando. Y si tú estás actualmente pecando adrede, entonces tenemos problemas. Entonces sí, yo puedo decir yo soy pecador. Si yo le digo a ustedes, cuando ustedes me vean en persona, y yo le digo a ustedes, yo jugaba para la NBA de básquetbol, y ustedes me vean el tamaño, y ustedes me vean el cuerpo, usted va a decir, bueno, hermano Matos, o Pastor, yo no sé, ¿hace cuánto usted jugó? Porque ustedes no van a creer que yo actualmente soy jugador de baloncesto. Ahora, si yo le hubiese dicho yo jugaba, entonces pudo haber un tiempo de que yo era y ahora no lo soy. Y eso es lo mismo del pecado. Entonces la gente piensa que nosotros somos pecadores desde que nacemos. Nacemos en el pecado. Y vamos a ver lo que la Biblia dice al respecto. Mensajes selectos, tomo 3, página 230, dice, es lo mismo, la misma. Dice que Dios demanda de nosotros perfección, perfección. Y si demanda perfección, eso quiere decir que podemos llegar ahí. Y si nosotros somos eso, no podemos llegar a ser lo otro. Hebreos 16 sigue diciendo, porque si pecamos, mis hermanos, voluntariamente, Cristo tomó la naturaleza pecaminosa, sí o no. ¿Acaso Cristo pecó? No.
pudo haber pecado. Si él hubiese escogido pecar, lo hubiese hecho, pero él se sometió al Padre. Como ser humano, es más que yo me atrevo a decir, mis hermanos, que muchas personas no, no creen que nosotros podemos llegar a la perfección a través de los méritos de Cristo y Cristo siendo nuestro ejemplo, porque ellos no creen que Cristo fue 100% humano. Si tú le dices a ellos, no, 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 porque mira, Cristo lo logró y dicen, no, eso fue Cristo. Entonces ahí ellos están haciendo una división entre el Cristo humano, entre el Cristo humano y el Cristo divino. Entonces tenemos que creer que Cristo dejó su divinidad y se humanó 100%. Si Cristo venció con la naturaleza divina, entonces nosotros estamos en desventaja. Y al estar en desventaja, no estamos haciendo. Pero si Cristo pudo vencer en el pecado, fue para darnos ejemplo que a través de la sumisión, nosotros también podemos vencer. Él se sometió al Padre, pudo vencer. Él fue el último que se acostaba en comunión con Dios y era el primero que se levantaba en comunión con Dios para que fuerzas que están a nuestra disposición. Así que no debemos aceptar las herejías que se están infiltrando, ni tampoco podemos aceptar que nosotros lo podemos nosotros lo podemos, pero ¿con quién? Con Cristo, que Él es el que nos da la fortaleza para poder lograr las victorias espirituales y para poder tener victoria en el pecado. Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿en qué se constituye eso? En pecado. ¿Y qué vemos aquí? Vemos otra vez, mis hermanos, una acción, una acción, una acción. No nacemos, también hay otro concepto que dice que nacemos en este mundo condenados por el pecado. Si somos condenados inmediatamente por el pecado, entonces lo que eso quiere decir es que no importa lo que nosotros hagamos, ya somos condenados. Una herejía. La condenación viene después de tú haber aceptado practicar el pecado. Así que el pecado no es nosotros no nacemos con el pecado. Nosotros tenemos que elegir pecar. Santiago refiere que dice, si tú eliges hacer lo malo y no hacer lo bueno, entonces tú estás pecando y tiene que ser una elección. Oiga lo que dice también Ezequiel. Ezequiel 18:20, ustedes se lo saben, el alma que pecare, esa morirá. De nuevo, elección. Oiga lo que dice para ir cerrando, mis hermanos. Patriarcas y Profetas, página 278, párrafo 4, dice, es inevitable que los hijos sufran las consecuencias o las consecuencias de la maldad de sus padres. Esto es importante para que ustedes vean que a veces déjame leerlo. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres. O no a no ser que practiquen los pecados de estos. O sea, yo nací, mi padre fue pecador, ¿ok? Vamos a decir que nunca se bautizó, nunca aceptó a Cristo. Yo nací con las consecuencias de la pecaminosidad de mi padre.
¿Y qué yo puedo heredar de eso? Bueno, el ADN lo puede definir todo. Pero yo no puedo pagar por los pecados que hizo mi padre, a menos que yo no acepte y practique esos pecados. Entonces ahora, por consecuencia, yo voy a tener que pagar las consecuencias. Y si por los pecados de mi padre se anexan o son similares, entonces sí la pago. Sin embargo, dice aquí, generalmente los hijos siguen los pasos de sus padres, siguen los pasos, pero tiene que haber una elección. Por la herencia y por el ejemplo los hijos llegan a ser participantes de los pecados de sus progenitores. ¿Por qué? Por el ejemplo. Y si ellos aceptan, sigue diciendo la cita, las malas inclinaciones, el apetito pervertido, la moralidad depravada, además de las enfermedades y la degeneración física, se transmiten como un legado de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación. Esta terrible verdad debiera tener un poder solemne para impedir que los hombres sigan una conducta pecaminosa. Conducta pecaminosa. De nuevo, la conducta es una acción. La conducta es una acción. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mis hermanos, como vimos, el pecado no es algo que somos, es algo que hacemos. No estamos obligados a hacerlo. Elegimos pecar. Así que si alguien te ha hecho a ti sentir culpable solamente porque tú existes y porque tus padres hayan pecado, tu descendencia de genética no sea muy favorable, no te dé golpes a ti mismo, porque Dios va a considerarte de acuerdo a las elecciones que tú hayas hecho. Dice manuscrito 83 del 1891. Juan señaló al pueblo, al Cordero que quita el pecado del mundo. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucho está implicando en esta expresión, quitar. La pregunta es, ¿seguiremos pecando como si fuera una imposibilidad para nosotros vencer? ¿Cómo hacemos entonces para vencer? Si es una imposibilidad nosotros pecar. Sigue diciendo la cita, como Cristo venció, es la única manera de nosotros poder vencer. Él oró a su Padre Celestial. Nosotros podemos hacer lo mismo. Cuando sois tentados a hablar mal o a obrar mal, resistid a Satanás y decid, no someteré mi voluntad a tu dominio. Cooperaré con el poder divino y por gracia seré vencedor. De nuevo, de nuevo, es importante que entendamos que el pecado es una elección, no es lo que somos. Lo dice la inspiración, lo dice la inspiración. Y segunda de Pedro dice, todas las cosas, segunda de Pedro 1, 3 y 4, dice, todo como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina. Pero ¿cómo se logra esto? Sigue diciendo la última parte, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mis hermanos, mi querida familia, estas herejías están siendo permeadas a través del cristianismo y el adventismo no se ha librado de ellas. Yo sé, porque cada vez que presento este tema, yo sé que principalmente en el punto que dice, nacemos en este mundo condenado por el pecado, siempre las cejas se alzan, porque todos pensamos en eso, no sabiendo que sí somos condenados si no nos arrepentimos. Y también hay otra parte donde las cejas tienden a levantarse un poco porque hemos aceptado eso en nuestro corazón, allá en la profundidad del corazón. A veces pensamos así que el pecado no es lo que hacemos, sino lo que somos. Y no es así. Así que yo quisiera o quería traerle un alivio a tu alma, a que no nos demos tanto golpe nosotros mismos, ni tampoco nos durmamos pensando que somos perfectos. Nosotros vamos a llegar a la perfección, venciendo cada día y cada tendencia pecaminosa. Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque a través de Él es que podemos obtener la victoria. Así que mis hermanos, se acabó este día. Este día pasó a la historia. Ya no podemos contar con lo que fuimos este día. Ahora, tenemos que contar lo que vamos a hacer en Cristo si Él nos da la vida cuando salga el sol. Y recuerda que le dijo Jesús a los discípulos, el día solo tiene 12 horas. Andad pues en la luz. Queriendo decir, andad, andando cerca de Él continuamente. Así que mis hermanos, nuevamente ha sido un placer compartir esto, solamente esto, porque sabemos, sabemos lo que está pasando actualmente. La venida de Cristo se está a la puerta. Actualmente aquí yo le llamo Estados Unidos el vientre de la bestia, de la imagen de la bestia. Estamos aquí, estamos viendo, y Pablo, que está al tanto de muchas cosas, estamos viendo todo lo que se está llevando a cabo para darle, como si, para darle inicio a lo que estamos esperando. Pero antes de eso, necesitamos tener una preparación para poder enfrentar lo que viene sin ningún temor. Y una de esas preparaciones es conocer cómo el pecado viene disfrazado, cómo las mentiras se están infiltrando en las filas de los santos sin uno darse cuenta. Así que Dios te bendiga y que hoy podamos haber entendido que hay herejía que están atacando la iglesia. Y cuando yo estoy hablando de la iglesia, no me estoy basando solamente de la institución. Yo me estoy hablando de la iglesia original, la iglesia que dice Dios que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estaré. Esa es una iglesia. Así que protéjanse, protejan los hitos que nos han hecho a nosotros diferentes como adventistas el séptimo día. Yo no estoy hablando como parte de la denominación, yo estoy hablando como los adventistas, el pueblo de Dios, el escogido, el remanente. A eso que yo me baso. Oremos, oremos siempre y mantengámonos unidos hasta que Cristo venga. Oremos. Señor, te